Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Martínez. Yo seré encargado de la materia de electricidad de tercer semestre y pues vamos a ver cierta información y particularidades de la materia. En formas de evaluar, si ustedes se dieron cuenta en la sesión anterior de Inglés 3, que también les voy a dar esa materia, vemos que la asistencia la marco al 20%, al igual que la participación y las tareas al 60%. Ahí no voy a entrar en detalles porque ya lo había explicado en una presentación anterior, en la presentación de Inglés 3. Cualquier duda en particular podemos verlo. Las expectativas del módulo, para poder resolver esa pregunta, estará la actividad diagnóstico en la plataforma Moodle, que ustedes pueden acceder en cualquier momento para poder empezar a contestar y empezar a tener sus primeras participaciones. El test del modelo PAC, pues ya lo había mencionado en otra presentación, así que ese lo omitimos. Muy bien. La materia es electricidad. Sí les voy a recomendar que en su libreta tengamos un apartado donde, o separar la libreta, pueden utilizar una libreta para mis dos materias, para la materia de Inglés 3 y la materia de electricidad, la separan a la mitad y en una de esa separación agregar que es la materia de electricidad, agregar el propósito de la asignatura, que por ahí vemos el propósito de la asignatura, lo voy a leer, dice: desarrollar en el estudiante las competencias profesionales que le permitan sustentar la demanda de ocupación de personas capacitadas en electricidad, de tal manera que apoyen al sector productivo de servicios capaz de diseñar y realizar instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, así como proporcionar mantenimiento a todo tipo de instalaciones eléctricas de media y baja tensión, aplicando las normas de seguridad para el trabajo con electricidad y reconocerá los símbolos eléctricos utilizados en los planos eléctricos. Importante tener ese objetivo en la libreta para saber cuál es el resultado que todos como estudiantes vamos a tener al final de la clase. El rol es de maestro de alumno, pues eso ya lo había mencionado anteriormente, no hay que anotarlo, así con que una vez lo anoten en cualquiera de las dos materias, o en la de inglés o en la de electricidad, no hay ningún problema. Igual el reglamento positivo, pues lo voy a hacer mención rapidito: llegar temprano a las sesiones de clase, la tolerancia es máximo de 5 minutos, importante fomentar el respeto, conservar el orden, participar según las instrucciones del docente y evitar exceder o postergar las fechas de entrega. Ahí se va a marcar una fecha de entrega más tardar, ya esa fecha y esa hora que tiene que quedarla para que no haya inconvenientes y no bajen de calificación. Como toda materia, vamos a desarrollar competencias, y entre esas competencias, por ejemplo, una competencia específica de la materia de electricidad va a ser: explica e interpreta los resultados obtenidos mediante el procedimiento matemático y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. ¿Sí? Es un ejemplo de una competencia que vamos a lograr al momento de nosotros desarrollarnos en la materia de electricidad. Ahora sí que vamos a iniciar con la primera sesión de clase, rapidito. La primera sesión de clase vamos a hablar en la unidad 1 de fundamentos de electricidad y simbología, entre comillas, planos eléctricos. Ahí sí les voy a recomendar que en su libreta hagamos un separador que diga unidad 1, y posteriormente a eso podamos agregar el resultado de aprendizaje, que en el resultado de aprendizaje dice: comprender la estructura de la materia, las leyes que rigen el comportamiento de la electricidad,
los principios y diagramas de circuitos eléctricos. Es el resultado de aprendizaje de la unidad 1, que es la que vamos a empezar a llevar en este semestre de tercero. Vamos a comenzar ahora sí con la sesión. La primera sesión a hablar es primero que nada vamos a hacer una actividad diagnóstica. Esa actividad diagnóstico va a estar en la plataforma Moodle. En la plataforma Moodle ustedes la pueden empezar a contestar a partir del miércoles. Ya pueden ir a comenzarlo. Muy bien. El tema que vamos a ver es conceptos generales de materia, elementos, compuestos, moléculas, estructura del átomo, ¿sí? Para poder entender la electricidad, tenemos que entender que la electricidad hay ciertas características químicas que hacen que exista la energía, y la electricidad tiene energía. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de materia, que por ahí hace mención que la materia es cualquier cosa que tenga un peso y un espacio y que ocupa un lugar, ahora sí que establecido en el espacio. Se puede caracterizar de 3 estados de la materia. Los 3 estados de la materia es sólido, líquido y gas. Ahí vemos un ejemplo en las imágenes donde hay un objeto sólido. Por ahí vemos un recipiente que ejemplifica líquido y otro recipiente más tubular que representa la materia en estado gaseoso. El otro concepto también que es fundamental para poder entender los fenómenos eléctricos es el concepto del elemento. El elemento ahora sí que son todos los, ahí hace mención, son los elementos que constituyen a la materia. Por ejemplo, ahí tenemos al oxígeno, plata, el oro y el mercurio, ¿sí? Hay más de 100 elementos conocidos, de los cuales 92 son naturales y los demás son artificiales. Por ahí vemos una imagen donde ejemplifica todos los elementos. Los elementos pues, son parte fundamental para poder estudiar la materia. Después le damos al siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva ya se hace mención a lo que son los compuestos. Que los compuestos es 2 o más elementos que al mezclarse generan un nuevo material. Por ejemplo, para el hidrógeno, y si combinamos el hidrógeno con el oxígeno, puede salir el compuesto que se llama agua, ¿sí? También se puede originar el agua oxigenada, que el agua oxigenada es la combinación de 2 oxígenos. Recordemos que los compuestos son 2 o más elementos que al combinarse generan un compuesto. Sí, pero como quiera, ahí hace mención del concepto para que lo podamos estudiar con detenimiento. Muy bien. El siguiente concepto es la molécula. La molécula es la partícula más pequeña que se puede reducir de un compuesto. Si se toma un grano de sal de mesa y se dividiera sucesivamente en 2, hasta obtener un trocito más pequeño posible, seguiría siendo sal. El trocito sería una molécula de sal. Si nuevamente logramos dividirlo en 2, la sal se descompondría en sus elementos. Ahí vemos ejemplos, ¿verdad? Como estamos hablando de la sal, si la podemos partir un grano de sal en varias partes y sigue siendo una molécula. Pero cuando esas pequeñas partes se dividen de una manera microscópicamente más, ya estaríamos hablando de que ya son unos elementos. Muy bien. Y uno de los conceptos más importantes, yo puedo decir que de los más importantes de los que hemos visto aparte de la materia, es el átomo, ¿sí? Ahí la definición de átomo dice que es la partícula más pequeña a la que se puede reducirse un elemento, ¿sí? No sé si alguna vez han visto la película de una película de Marvel que se llama
si no mal recuerdo, no recuerdo el nombre, pero en una parte de esa película, una persona, la película se llama Ant-Man. La película de Ant-Man, esa persona se convierte de una manera diminuta o se hace demasiadamente grande, y en una escena de la película se reduce completamente a un nivel atómico y va a un reino cuántico, ¿verdad? Entonces, en el reino cuántico existen los que son las partículas más pequeñas, y en esa partícula más pequeña está el átomo. La estructura del átomo contiene tres partes son partes muy fundamentales para que se pueda generar un accionar de ese átomo, y esos son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones se localizan en el centro o en el núcleo del átomo, y los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo. En la figura siguiente, que podemos observar en la figura, se muestra la estructura de un átomo de carbono. Ahí vemos, por ejemplo, que en medio están en color azul los protones, en rojo, las bolitas de color rojo son los neutrones, y las bolitas o los circulitos de color verde representan los electrones. Muy bien, hasta aquí de lo que hemos visto. Primero que nada fue la presentación, ya presenté la materia, pues estuvimos viendo la reglamentación básica de la materia, y vimos los conceptos básicos en esta semana sobre los fenómenos eléctricos. Vimos materia, que la materia es todo aquello que ocupa un peso, un espacio en un lugar, que tiene tres estados de agregación, que es el sólido, líquido, gaseoso. También por ahí vimos que era un elemento, por ahí también que el átomo es la partícula más pequeña en la que se puede dividir un elemento, y por ahí su estructura. Muy bien, para terminar, les voy a hacer mención de las actividades que hay que desarrollar este miércoles. En esas actividades está la actividad diagnóstico, que es una serie de preguntas para saber cómo andamos de información antes de haber esta sesión. También está un foro de discusión donde va a haber algunas preguntas que contestar, y tenemos la tarea, vamos a resolver un crucigrama. Ese crucigrama está en la página 20, 21 y 22 del cuadernillo, que el cuadernillo también lo subí en el apartado de tareas. A partir de la fecha estipulada, que en este caso es el día 2 de septiembre, tenemos para poder empezar a trabajar con las actividades de la materia de electricidad. Muy bien, por mi parte es todo. Agradezco que se hayan tomado el tiempo para estar en esas sesiones de clase. Recuerden que todos, tanto asistir a las sesiones de clase como la participación en foros de discusión y las tareas, les van a generar una buena calificación. Como quiera, cualquier duda o aclaración, ahí vamos a estar ahora sí que en la plataforma de Moodle atendiendo, o en los grupos de WhatsApp, poder resolver cualquier situación que se les presente. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana.